Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con la teología de San Lucas. Estamos iniciando con este libro, con este evangelio tan interesante. Hemos ya iniciado con nuestro curso bíblico anteriormente, haciendo una introducción general, lo que nosotros le llamamos la macroestructura del evangelio, la presentación de este hermoso evangelio. Como decíamos también, el cardenal Martini lo definía como el evangelio para los avanzados. Es decir, umi o guatabe mágina, llevo y cuave mágina, umi o le pama, cuejo entiende, página los evangelios anteriores, sobre todo Marcos, que nosotros ya hemos también reflexionado. Ustedes pueden buscar siempre en la biblioteca Ñande Yarañe en Nuevo Testamento nuestros estudios bíblicos. Sobre San Marcos hemos realizado todo un estudio muy profundo, también muy lindo. Asimismo, hemos concluido sobre el Evangelio de San Mateo. Nosotros lo estamos presentando de una manera cronológica, es decir, el primero como evangelio que fue escrito fue justamente el Evangelio de San Marcos. Luego el Evangelio de San Mateo, estamos más o menos en el 80 o un poco antes, 70, 80, en esa década. Y luego ahora estamos iniciando con el Evangelio de San Lucas, que estamos a continuación, ¿verdad? O sea, la siguiente década sería del 80 al 90, 85, se dice así en una forma general. Bueno, queridos amigos, lo importante es que nos adentremos y entendamos lo que el evangelista, o mejor dicho, la comunidad cristiana está queriendo transmitir. Es decir, en la vida clara, concreta que vivía cada evangelista. Andas ahí hoy la evangelista ñonte, andas ahí la hojaya ñonte inala o alguna situación problemática o lo que sea, sino que es la comunidad la que reflexiona. Lucas está representando en realidad a toda una comunidad. Ciertamente que con sus cualidades, con sus características, con su sapiencia, ya es europeia, y habíamos presentado también y habíamos dicho que Lucas es discípulo nada más y nada menos que de San Pablo. Eso nosotros encontrábamos en la carta, ¿verdad?, que escribe Pablo a Filemón. Ahí le nombra, dice, el que se ha quedado aquí conmigo. También otras cartas que van nombrando y van diciendo que Lucas está con Pablo. Y esto es hermoso que nosotros sepamos, porque en la medida en que conocemos el contexto histórico y la realidad histórica de cada uno de los personajes que están escribiendo los libros sagrados, ñande upepe yeikua bonajina ba eva urekoja cuera piña putu umeyeva piña ame ba eva urekopi con azukwabe ba eva cuera loikua caseajina. Y cuáles son los problemas, sobre todo, que están viviendo en la comunidad.
Porque todo lo que nosotros vivimos en la comunidad ciertamente que opocoñan de les lleva ope entonces ñande la ñañe enojina ya enojina algo ñañe piruno ya jaía lleva. Entonces estamos transmitiendo lo que nosotros tenemos dentro de nuestro contexto histórico. Peñande ya huere coajina lleva peñande nondena. Ope alaña de ñamombe uajina ya esa hina ba esa pala y catuya ya popie tape ponabe. Y esto es lo que ahora nosotros estamos encontrando y estamos viendo algunas de estas características. Vamos a seguir un poco más entonces con esta introducción, con esta presentación de lo que es la macroestructura del Evangelio de San Lucas. Ya hay que imagina entonces cuando hablamos de macroestructura, quiere decir la estructura grande, general, cómo encuadramos toda la situación, todo el pensamiento teológico de este autor sagrado que está respondiendo a una comunidad que vive dentro de un contexto histórico concreto, ¿verdad? Nosotros decíamos que en San Lucas encontraba muchas características. Vamos a repetir un poquitito lo que dijimos anteriormente en la clase anterior, solamente para darle ahora también continuidad a eso mismo con nuevas intervenciones, o sea, nuevas ideas de lo que nosotros encontramos en este Evangelio. En primer lugar, en San Lucas abundan historias de salvación, decíamos, donde lo que estaba perdido es encontrado. Característica esencial y fundamental es el Evangelio de la misericordia. Al 2x3, Lucas o y hay muchas parábolas y sobre todo parábolas de la misericordia. U otras frases muy importantes que Lucas repite, ¿verdad? Que no solamente le está repitiendo porque está inventando, no es que está descubriendo también la pólvora, sino que Lucas, como cualquier autor sagrado, conocen muy bien todo lo que significa y lo que está por detrás, el bagaje que se viene trabajando y se viene encaminando, que es justamente ese bagaje que nosotros le llamamos el contexto histórico de una historia anterior dentro de la misma religión. ¿Cuál era la promesa de Dios en el Antiguo Testamento? En esa comunidad de que se ha realizado esa promesa que Dios había hecho. Y eso es lo que nosotros estamos encontrando aquí. Entonces, fíjense, queridos amigos, aquí están, por ejemplo, también los excluidos, que son invitados a la mesa del reino. También los pecadores son llamados de nuevo al reino de Dios, son perdonados en primer lugar. Aquí entonces no hay distinción ni exclusión de personas. Lucas lo tiene muy claro esto. Y sobre todo porque Lucas se está refiriendo hacia los paganos, está escribiendo para una comunidad que no tenía un conocimiento real, cercano de lo que era el judaísmo. Entonces para ellos era muy difícil conocer directamente y decir, bueno, aquí las promesas de Dios se han cumplido. Tanakh era justamente Torah, Nevi'im, Ketuvim, o sea, las tres secciones, las tres partes de la Biblia hebrea, donde encontramos nosotros y le decimos nosotros Antiguo Testamento, o pebego, o ñeñe ejina llevan eva peñan de yara, o moigenon de rabes a ishu becuera, cual ya posea pendendía lleva. Aupeare sea yuse pende a putepe, aupea la me sea bm. ¿Se dan cuenta? Son promesas entonces de parte de Dios. Pero claro, un pagano que no está dentro del judaísmo no conoce eso. Sin embargo, Lucas, cuando comienza a predicar, también por esa influencia, decíamos, de San Pablo, y que Jesucristo, que Dios se ha encarnado no solamente para un grupito, ¿verdad? Que le coma michi. No, sino que Dios se ha encarnado para todos. Característica esencial de la universalidad según San Lucas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. A partir del 1 de octubre, quienes entren en el Vaticano tendrán que presentar un pasaporte sanitario. Los visitantes podrán usar el certificado europeo o otros equivalentes para confirmar que están vacunados,
curados del COVID o que tienen un test con resultado negativo de las últimas 48 horas. La nueva norma se aplica a los turistas, además de a los residentes y a los empleados del Vaticano. Es curioso porque quienes acudan al Vaticano para una celebración litúrgica o una audiencia general del Papa no están obligados a presentarlo. Se mantienen en pie todas las otras normas de prevención, como el distanciamiento social o el uso de mascarillas, como ha sucedido en cada misa celebrada en la Basílica de San Pedro en los últimos meses. La coiniciadora del camino neocatecumenal tuvo que recorrer un largo itinerario interior hasta decidirse por la novedosa catequesis para adultos propuesta por Kiko Argüello. Ella quería ser misionera, pero sufrió un duro golpe cuando la congregación de la que formaba parte no le dejó realizar los votos perpetuos. Es lo que muestra Aquilino Cayuela en el libro Carmen Hernández, Notas biográficas. Allí muestra cómo en ese momento de gran conmoción fue clave el encuentro con el sacerdote Pedro Farnés. Y ella, ese sufrimiento que tiene interior en ese momento, ese sufrimiento interno de que ella no quiere salir de esa congregación, ella quiere ser monja, quiere ser misionera, pero está viviendo, como ella dice, una especie de Getsemaní, ¿no? Una especie de proceso, una pasión, ¿no? Y a través de las clases o de las enseñanzas de este padre Farnés, de Pedro Farnés se llamaba, ella ahí, digamos, interioriza, comprende, digamos, lo que supone la renovación del concilio. Concretamente, Carmen entendió el paso que se dio en la celebración de la misa, de subrayar el misterio a subrayar la participación de las personas. También asimila mejor la importancia de ir a fuentes judías en la comprensión de la fe. Aquilino Cayuela explica que estos elementos fueron claves porque Carmen los terminó plasmando en el camino neocatecumenal, aunque el padre Farnés no fue la única fuente que influenció a Carmen Hernández. De muy joven, cuando ya estudiaba químicas en Madrid, a través de su director espiritual, que era un jesuita, la introduce mucho en la lectura de la escritura, ¿no? Y ella incluso alcanza, ya en ese tiempo, ya muy joven, una madurez a la hora de leer la escritura. Aquilino Cayuela explica que cuando Carmen Hernández comienza el camino neocatecumenal, también reflexiona sobre su estado, sobre si debe vivir el celibato. Y ella ahí sí que plantea un poco el estado, pero sí que recibe, y vamos, esto lo he sacado directamente de sus diarios personales de ese tiempo, como una respuesta del Señor de, bueno, tú te casas con la misión. O sea, ella ahí un poco es cuando da un paso de consagrar su vida estrictamente a la misión. Con este libro, Aquilino Cayuela muestra un poco más de la interioridad de la coiniciadora del camino neocatecumenal. La obra se realizó después de ver la devoción que suscitó Carmen Hernández. Ella falleció en 2016 a los 85 años de edad y desde entonces su tumba ha recibido más de 40.000 visitas. El Papa ha pedido a los obispos que reconozcan los fallos de la Iglesia en la prevención de abusos a menores y que busquen el perdón de los supervivientes. Francisco lo dijo en un videomensaje enviado a un congreso sobre protección de niños dirigido a obispos de Europa Central y Europa del Este y organizado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. Dijo que preocuparse por la reputación de la Iglesia no puede significar no ayudar a los supervivientes de abusos. Según Francisco, solo afrontando la verdad de estos comportamientos crueles y buscando humildemente el perdón de las víctimas y de los supervivientes, la Iglesia podrá encontrar su camino para ser de nuevo considerada con confianza un lugar de acogida y seguridad para los necesitados. No es la primera vez que el Papa pide transparencia ante casos de abusos. Por ejemplo, lo dijo hace 3 años ante los responsables de la curia. Anche se si trattasse di un solo caso di abuso, che rappresenta già per sé una mostruosità, la Chiesa chiede di non tacere e di portarlo oggettivamente alla luce, perché lo scandalo più grande in questa materia è quello di coprire la verità. Precisamente el Vaticano ha sancionado en los últimos meses a en torno a una docena de obispos polacos, tanto retirados como activos, por no haber escuchado a los supervivientes ni tomado medidas suficientes contra los autores de abusos.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con San Lucas este evangelio que yo les puedo decir así, lo siento, lo vivo y lo entiendo de esta manera. Es el evangelio de los avanzados verdaderamente, de los que están haciendo un camino de fe, que han comprendido ya ese querigma, porque el querigma pues, es el primer anuncio. El primer anuncio, peñandemos creña, lleva peñandemos gueajina, a pearireña de ella y pregunta ya guatas ya hasta peja ¿verdad? Ese es el seguimiento. Para que exista un seguimiento de Jesucristo, hoy mantará con petiñan de noya, petiñan de atoña, lleva peñan de yuque, a peñaguatá, que haya poque, peñan de yara o yerure bañan de peñan de yara o yehesa o caisha ñan de gallepa. O peñan ñan de yahesano, de lo más profundo de lo que el Señor nos está queriendo transmitir verdaderamente en su evangelio. Ciertamente que después habrá un seguimiento, pero para eso tendrá que haber alguien, ¿verdad?, que nos anuncie. Alguien que nos diga el querigma, ¿verdad?, el anuncio. Y esta es la primera parte esencial, fundamental de lo que el Señor nos habla y nos dice. El querigma es el anuncio para que nosotros nos pongamos en el seguimiento de Cristo. Y en la medida en que nosotros asumimos eso, vamos detrás de Él. Bueno, vamos entonces un poquitito más hoy agregando algún elemento sustancial, esencial de este gran marco teológico de lo que Lucas nos quiere presentar. Todo aquel que sea defensor de los marginados o de grupos discriminados encuentra en Lucas una gran inspiración. Lucas entonces nos inspira verdaderamente a trabajar por los marginados y por todos aquellos que quieren defender, ¿verdad?, a los pobres, aquellos que se encuentran en una situación difícil.
Entonces todo esto nos va presentando Lucas. El Evangelio de Lucas es muy interesante, el Evangelio de Lucas, por eso que es muy importante, porque y nosotros podemos entender desde aquí, podemos hacer también nuestro camino, ¿verdad? Espiritual, porque sabemos que de acuerdo a la enseñanza que nos trae el Evangelio de Lucas, encontramos el soporte, la fuerza, la base, el cimiento, la raíz, ¿verdad? Que no es simplemente algo que nosotros estamos inventando, ¿verdad? Sino que nosotros mismos estamos viendo cómo Dios se ha manifestado, cómo Dios se ha revelado, y entonces eso lo encontramos a través, ¿verdad?, de las enseñanzas que nos trae San Lucas. Cómo Lucas va cuestionando poco a poco a esa misma sociedad, cómo va cuestionando ciertos aspectos de la vida, de la sociedad, y le está llamando y entre ellos están los pecadores, es decir, también en el sentido moral, en el sentido espiritual. Pero también no se olviden que Lucas también es muy concreto, así como Pablo, parenético dice, y eso quiere decir, aquello que vos sos, tu condición de cristiano, ciertamente, te tiene que llevar a una realidad concreta. Santiago también decía, tú no le puedes decir a un pobre, vete tranquilo, vete en paz, acuéstate y caliéntate, ni frazándole, entonces dice, vos tenés que ser concreto. Primero tenés que ayudarle, tenés que darle. Ese es el compromiso cristiano. Tampoco, atención, porque algunas veces algunos lo llevan por el sentido del asistencialismo simplemente. Y no, Lucas no está tampoco de acuerdo con el asistencialismo, porque después te va a hablar también de las parábolas, y en las parábolas sobre todo de los talentos. Aquí te va a mostrar y te va a decir, toda parábola siempre te enseña ¿qué cosa? A descubrir los talentos, las riquezas que el Señor te ha dado, a pesar de que ahora posiblemente fuiste postergado. Es decir, no te dieron la posibilidad para que vos puedas caminar solo. No me pero con hagan Lucas e inde en atender que porque peñan de yara o me embaitende de copaite capacidad pear ella pojanma ako haga entonces va el añan de ella pona jamara la ñande atoy San Lucas ñande no y ñande atoy e ñande bueno pe cristiano haisha alter Christi otros cristos lo que tienen que hacer es ofrecer a ese hermano, darle esa palanca para levantarlo de esa situación. Y en la medida en que ustedes le dan esa posibilidad, ciertamente que ese hermano va a salir airoso, va a poder triunfar. Qué lindo que es esto. Por eso nos está diciendo, todo aquel que verdaderamente es defensor, ¿verdad?, de los marginados o de los grupos necesitados, ciertamente van a encontrar en San Lucas a este gran inspirador de lo que el Señor está pidiendo. Y vuelvo a insistir, esto no significa ningún asistencialismo. Que yo estoy ahí simplemente para mantenerles o dejarlos en la pobreza o dejarlos en la indigencia o dejarlos simplemente en ese famoso pedigüeño. Y pedigüeño y te digo, llorente. No, dale la posibilidad, hacele estudiar, dale la posibilidad de trabajar. Te aseguro que tiene cualidades. Sino que nosotros muchas veces les postergamos a la gente. Le postergamos. Yo cuántos jóvenes, cuántos chicos he conocido, ¿verdad? Gente realmente con ideales, con proyectos, pero diga tú ya no estudia, diga tú ya ponga bebé, ¿verdad? Porque la vida tiene su precio, la vida cuesta. Y cuando uno nace lastimosamente en una situación, ¿verdad?, de imposibilidad también, no es que puede desarrollar todas esas cualidades y capacidades que tiene. Ciertamente que algunos tienen más capacidad también de lucha, de empeño y de salir un poco adelante, ¿verdad? Otros directamente por esa imposibilidad de no haber sido educados en ese camino, entonces se quedan por el camino. ¿Entienden, queridos hermanos?
Aupearegolas e iñandejina que Lucas es una verdadera inspiración para que nosotros podamos inspirarnos en él, trabajar verdaderamente, ser defensores y al mismo tiempo ayudar a todos aquellos que quieren crecer dentro de su dignidad humana. Al final de cuentas, la religión, el religarse con Dios significa crecer verdaderamente en los valores y en los principios que el Señor nos va regalando. Por otra parte, San Lucas, por ejemplo, presta mucha más atención que los otros evangelistas a las mujeres que participan en el ministerio de Jesús. Pero es importante tener en cuenta en este curso bíblico hablar, y en un momento también vamos a hablar exclusivamente, ¿verdad?, de las mujeres, es decir, cómo aparecen en el Evangelio, cuáles son, ¿verdad?, los valores, los principios, los elementos fundamentales que Lucas presenta y cómo las va rescatando y las va poniendo en su lugar. Y Shubecuera. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y reflexionamos sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos iniciando con este hermoso Evangelio, decíamos, y estamos viendo algunas de estas características dentro de la macroestructura de las propuestas de San Lucas. Decíamos que en este Evangelio las mujeres tienen un rol muy importante. En primer lugar, Jesús, ¿verdad?, que les devuelve su propia dignidad, es decir, homogendai shubecuera. Eso es lo que estábamos hablando y comentando en el bloque anterior. Les devuelve su propia dignidad.
y también son las que le acompañan en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, gracias a Jesús, es decir, gracias a su ministerio, Jesús acompaña, ¿verdad?, a estas mujeres que también van detrás de él, o sea, están en el seguimiento de Jesús. Vemos, por ejemplo, a María colaborando activamente en esta difusión del Evangelio, porque al final de cuentas lo que Jesús está haciendo es el Evangelio, está transmitiendo la buena noticia. Él está trayendo esa promesa realizada de parte de Dios para con su pueblo. Luego también el nacimiento de Jesús, en el plan de Dios aparece María misma, la mujer de nuevo, desde el anuncio. Qué interesante esa mujer que asume la realidad de su entorno. Es un entorno que está esperando al Mesías, ese entorno histórico que está anhelando la presencia de Dios en medio del pueblo. Y justamente a través de quién entonces llega el Salvador. Y a través de una mujer, del seno materno, ¿verdad? De una mujer. Ahora entonces Lucas y todos los evangelios luego de por sí nos hablan de este gran misterio. Pero cuando nos están hablando de este gran misterio, nosotros entendemos que Dios está poniendo ese privilegio especialmente sobre esta mujer. Pero esta mujer que significa para nosotros la misma dignidad de la humanidad, pero en este caso, ¿verdad?, de la mujer como tal, ¿verdad? María, que representa a millones y millones de mujeres. Lo importante es entender ese plan de Dios. Quiere decir que ellas también entran y especialmente tienen un lugar privilegiado. Cuando ella calcula página, lleva. Lastimosamente, ¿verdad?, que algunas veces tenemos esa influencia de los protestantes y pensamos entonces que la mujer o María o lo que sea, que sea o lo que sea. Y sin embargo, si uno piensa bien, cuando Dios elige verdaderamente entrar a nuestra historia, hacerse carne, ¿qué es lo que elige? Elige justamente nacer. ¿Y cómo va a nacer? Y solamente se puede nacer en el seno materno de una madre, de una mujer. La mujer es la que nos trae a la vida. De eso tenemos que estar súper seguros. Mi aña negata, mi aña la aña negata. O sea, eso es no mirar, no tener, estar ciegos verdaderamente, como Jesús justamente dice en el capítulo 9 de San Juan, ¿verdad? Si ustedes no creen verdaderamente, dice, ustedes están ciegos, pero no porque ustedes no están viendo, sino que porque ustedes están obnubilados, están obtusos, con los ojos cerrados. Lo peor es no querer ver. Dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Pero no quiero ver. No quiero aceptarlo. Y eso entonces es lo que el Evangelio nos está mostrando aquí. Es la fuerza y la gracia de Dios que restituye a todos. Y más aún, si nosotros estamos diciendo que la misma encarnación de Dios en la persona de Jesús para la humanidad, para la salvación de la humanidad, salva al hombre, le dignifica al hombre. Este otro elemento que para nosotros podría ser un efecto secundario, ¿verdad? Porque Dios es Dios y Dios pudo haber también decidido de otra manera entrar en nuestra historia. ¿Por qué no? Dios es Dios. Dios pudo haber elegido otra manera de entrar en medio de nosotros, ¿verdad? Y venir en medio de nosotros. Sin embargo, Dios eligió el camino de nuestra propia naturaleza. ¿Cómo nace un hombre? ¿Cómo nacemos nosotros? Dios se ha encarnado tanto, ha entrado tanto en nuestra historia, se hizo igual a nosotros, dice la palabra de Dios, menos en el pecado, ¿verdad? Pero todo igual a nosotros. Y entonces, si se hizo igual a nosotros, necesitó del seno materno, del útero de una mujer. Y esa mujer es María. Y entonces con esto, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Imagínense, pecalculana, operé con ella, es que es madre de Dios. Allí va. Porque justamente Dios elige y Dios dice, hay que aprender a puitepe, pero hay que jamás aprender a puitepe, hay que teme.
pe cuña riepube sheiketa. Aupea hinaloicoa lleva. Entonces, queridos hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que mirar y tenemos que entender. Cuando estamos hablando aquí que Lucas, sobre todo, insiste mucho en la dignificación de la mujer, lo está haciendo justamente a través de la anunciación, ¿verdad? Y luego entonces seguimos estas dos mujeres que se encuentran, María con su prima Isabel, que está representando no solamente, ¿verdad?, a la humanidad, sino que sobre todo también este privilegio enorme de la salvación que viene a través de dos mujeres. Juan el Bautista, que anuncia el precursor, y Jesús verdaderamente que nos trae la redención. ¿Pero desde dónde? Desde un seno maternal, desde el seno de una mujer. Aupea, interesante, ¿verdad? O sea, cómo Lucas insiste en esta dignificación de la mujer. Y gracias a San Lucas, justamente por eso conocemos la respuesta, ¿viste? De María al arcángel Gabriel. Conocemos la respuesta. Pero este es Lucas. Por eso estamos hablando nosotros de Lucas. Ahora no queremos entrar tanto en ese misterio de lo que es la encarnación o en el misterio de lo que es la anunciación o el misterio de lo que significa la aceptación de la misma voluntad de Dios en la vida del hombre, es decir, en la vida de María y por ende la dignificación, ¿verdad?, de la mujer como tal, sino que sobre todo en lo que Lucas está diciendo. Lucas en su reflexión llega a entender que si Dios elige a la mujer es justamente porque de esta manera la está dignificando. Volvemos enseguida nosotros con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy de una forma muy especial recordamos, y yo quiero recordar porque fui el primer párroco en una de las parroquias ahí hacia Lambaré, cerca del Chat, que es justamente Santa María de la Merced. Hoy también celebramos a nuestra Madre, la Virgencita de la Merced, y hay otras tantas capillas, iglesias que llevan este nombre de Virgen de la Merced. Queridos hermanos, hoy estamos reflexionando la palabra del Señor desde el profeta Ageo, capítulo 2 del 1 al 9. Llenaré de gloria el templo, nos dice la palabra del Señor. El año segundo del reinado de Darío, el 21 del mes séptimo, el Señor dirigió la palabra por medio del profeta Ageo. Di a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en su esplendor primitivo? ¿Qué es lo que ven ahora? ¿No les parece que no existe? Pues ánimo, Zorobabel, oráculo del Señor, ánimo, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, ánimo, pueblo entero, oráculo del Señor, a la obra, que yo estoy con ustedes, oráculo del Señor Todopoderoso, según el compromiso que pacté con ustedes cuando salieron de Egipto, y mi espíritu sigue entre ustedes. Y así sigue la palabra del Señor. Este día ñandene no lleva peñan de Yara, porque Él dice, llenaré mi gloria el templo. Pero upeiga tu hanguay ñan de Yara o yapo, ñandene no ñandere sape a, y nos da ánimo y nos da fuerza a lleva. Entonces, ñande Yara ñandene no yupeana y yajina, si yo que fuera ánimo, y le va dando el nombre a cada uno, al gobernador, al sacerdote, al pueblo entero. Esto quiere decir que tiene que haber una unidad también, queridos hermanos. Lastimosamente entre nosotros tantas veces estamos tan separados, cada uno hoy coñagane, cada uno estira lo suyo, y lo peor, cada uno busca su propio provecho. Y entonces así jamás podremos reconstruir el verdadero templo del Señor. Siempre seguiremos en la pobreza, siempre vamos a seguir ya tiririta peguire pemboya lleva nunca nañaña capu amoaña lleva. ¿Por qué? Y porque los políticos procuran simplemente enriquecerse. El pueblo que sigue siempre en su ignorancia, sin pensar que votando y haciendo cosas que favorecen solamente los intereses de algunos, seguimos siempre también en la pobreza y todos seguiremos en lo mismo. Y al mismo tiempo muchas veces que del aspecto religioso no asumimos esa responsabilidad de un encuentro personal con el Señor. Si nosotros entendiésemos lo que significa religarnos a Dios, significa buscar vivir la dignidad propia del hombre. Y vivir la dignidad propia del hombre es la vida integral del hombre, en todas sus dimensiones. La religión no está aparte de la política, de la economía, porque todos hacemos parte de todo. Entonces pidamos hoy, al escuchar esta hermosa lectura, esta palabra del Señor que nos invita a vivir en una forma integral. Ánimo, pueblo, levántate, porque eres capaz y sobre todo porque tienes la responsabilidad de vivir en la dignidad así como Dios te ha creado. Y que la bendición del Señor realmente descienda sobre nuestro pueblo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos
a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Este Evangelio tan interesante, tan importante que nosotros encontramos aquí cuando nos habla, cuando nos dice lo que significa verdaderamente entonces para cada uno de nosotros la historia de la salvación de un Dios que actúa en nuestra vida, de un Dios que nos dignifica. Y en este aspecto hablábamos principalmente de las mujeres, ¿verdad? Las mujeres que tienen un punto esencial y fundamental dentro de la historia de la salvación. También Lucas es quien nos habla del saludo de Isabel a su prima María. Feliz de ti,
por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Feliz de ti, feliz de ti. Entonces la dignificación de nuevo de la mujer, ¿verdad? Entonces de ti, mujer, que ha nacido el Salvador, porque has creído. Es decir, aquí se está dignificando la persona en su seguimiento también del Señor, en escuchar, creer, adherirse. Shema, escuchar quiere decir eso, quiere decir obedecer. Y creer significa obedecer. Has obedecido a la voluntad de Dios. Si no fuera por Lucas, los católicos no habríamos conocido todos los motivos que tenemos para honrar a María como el prototipo del verdadero discípulo. Aquí también, muy interesante, ¿verdad?, esta expresión. Nosotros verdaderamente honramos a esta mujer, a María. ¿Pero por qué? Y justamente por este elemento de ser prototipo para cada uno de nosotros en el seguimiento de Jesús. Aupeagola discípulo. Discípulo es el que se pone y el que sigue a Jesús. Discípulo es entonces aquel que está detrás de Jesús escuchando qué es lo que le propone y sobre todo desde ahí nosotros comenzamos a vivir, ¿verdad?, lo que nos propone el Señor. Y esto es esencial, esto es fundamental. Y el prototipo para nosotros, que significa modelo, viene a ser la mujer como tal, y la mujer por excelencia en este sentido. No hay otra mujer, ¿verdad?, más importante en este sentido. María es la que lleva en su seno a Dios. María es la que lleva en su seno al Redentor. María es la que ha engendrado en su seno maternal por este misterio de la encarnación. Entonces, los protestantes lo que tienen que ir a hacer es ir a reclamarle a Dios. A Dios le tienen que retar. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Orando y así va a ver María. Vayan y díganle a Dios. Pero entonces, por lo menos escuchen bien y entiendan bien. Entonces hagan una buena exégesis, ¿verdad?, de lo que significa verdaderamente que Dios haya elegido, ¿verdad?, el seno de María en este caso, porque es una mujer concreta, es en una mujer que se ha encarnado Dios. Y esa mujer es María. Y bueno, ahora si nosotros somos envidiosos, ¿verdad? ¿Y por qué no fue con nosotros? ¿Y por qué no fue conmigo? Y bueno, anda a preguntarle a Dios. Porque este es el designio, esta es la voluntad de Dios. Esto nosotros lo entendemos desde la historia de salvación, pero como elección y como plan de Dios. Entonces nosotros no podemos cuestionar esto, no podemos cuestionar. Es incuestionable, esto es incuestionable, porque esto entra dentro de la voluntad de Dios, es el plan salvífico de Dios. Esta es la elección de Dios, se dice UPA. E incluso nosotros sabemos muy bien, y por eso que tenemos que profundizar un poquitito más, cuando la comunidad cristiana justamente relaciona y reflexiona sobre este punto, cuando habla de María, está hablando de Miriam, dice. Miriam. En hebreo, Miriam significa elegida, la elegida de Dios. Y si está diciendo la elegida de Dios, entonces nos está diciendo ya todo, ¿verdad? Es decir, alguien que fue electa verdaderamente por el Señor. ¿Pero para qué fue electa? Justamente para ser la madre de Dios, para traer al mundo al Salvador. Y por eso le estoy diciendo, si uno no entiende esto y si quiere pelearse, que se pelee, no. Entonces, con la interpretación y con la explicación de lo que significa o de lo que la comunidad cristiana está reflexionando y está entendiendo. La gente. Anda a decirle, ¿por qué hiciste esto? ¿Para qué le elegiste a ella? ¿Por qué? Porque lo esencial y lo fundamental entonces es entender aquí que entra en el plan de salvación. Y la comunidad cristiana entiende en su reflexión, los primeros cristianos, ¿verdad?, siempre mirando todo el Antiguo Testamento, toda esa promesa de salvación, ¿verdad?, cómo Dios entra en la historia del hombre, lo hace a través de una mujer y lo hace a través de María.
¿Se acuerdan ustedes? Y podemos mirar un poco, ¿verdad? Porque nosotros decimos que Pablo es entre comillas, ¿verdad? El padre verdaderamente, ¿verdad? De nuestro amigo aquí Lucas. Y si ustedes miran la carta a los Gálatas, miren el capítulo 4, justamente en el versículo también 4, lo que nos dice. Pero, dice, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Sujeto a la ley. Qué espectacular, sujeto a la ley. O sea, te está diciendo, se encarnó. Sujeto a la ley quiere decir la ley nuestra de la creación, la ley nuestra de acuerdo a lo que Dios estableció para el universo. Nosotros somos criaturas y Dios eligió este camino. Porque este es el plan, Dios. Y esto lo está diciendo Pablo, ¿verdad? Pablo, que es una persona que ha reflexionado tanto y ha entendido demasiado bien y ha hecho esa unión, ¿verdad?, de todo lo que es el Antiguo Testamento con la realización de ese Antiguo Testamento, de Tanakh, ¿verdad? Tanakh, que significa Torah, Nevi'im, Ketuvim, o sea, de todas las propuestas de la promesa que Dios había hecho para con su pueblo. Entonces por eso dice, cuando se cumplió el tiempo verdaderamente. Pero esto entra en el designio de Dios, no entra en mi designio, no entra en el designio de no sé quién, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Tenemos que estar cuestionando, porque así le estamos cuestionando a Dios. ¿Por qué Dios hiciste eso? ¿Para qué Dios hiciste eso? ¿Por qué yo le tengo que? ¿Entendiste? Pero mi tala lleva Ishaina, lleva. No entendés yo, ella ponaina o Ishaina, pero no. ¿Por qué? Apenas mi tala lleva ahí. Pero entonces uno tiene que entrar y tiene que entender, ¿verdad? Tiene que hacer el camino de discernimiento. Y ese discernimiento solamente se hace cuando uno hace seriamente una buena exégesis también. Entonces, en una forma así bien amplia, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos mirando un poco ahora San Lucas, de la macroestructura, nosotros entendemos verdaderamente. Si no fuera por Lucas, los católicos no habríamos conocido todos los motivos que tenemos para honrar a María como prototipo del verdadero discípulo. ¿Por qué aquí estamos insistiendo en esta palabrita del verdadero discípulo? Porque María también es servidora, también es discípula. María no es diosa. Marapícola ya es las cosas que no tienen sentido. ¿Para qué queremos ser malos y decir cosas que no son así? La iglesia, miren, en su propia tradición, en la tradición de la iglesia, desde que ha nacido y que ha comenzado a escribirse justamente los evangelios, la iglesia nunca ha dicho María es una diosa o lo que sea. La hiponaitereino, tú la llevas, es otra terminología, ¿verdad? Como una diosa, ¿verdad? Tener la de música o mía, la hiponaitereino, se diosa, se tu paz. Pero esas son cosas, ¿verdad?, que salen, son lenguajes, ¿verdad? Son lenguajes. Pero en el sentido teológico nosotros sabemos demasiado bien, ¿verdad?, lo que significa el prototipo del verdadero discípulo. Y en este sentido es Lucas, ¿verdad?, en su evangelio, que nos trae y nos presenta a la Virgen María como la verdadera discípula para que se pueda cumplir el plan de Dios. Porque el plan de salvación no es mío, no es de la iglesia, no es de nosotros, no es de la criatura. El plan de salvación es de Dios. Queridos hermanos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición. Y también vamos a pedir esa intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxilio de todo cristiano. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue
Ñande Yarañe con el padre Víctor Luis Cabañas.